El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo aquí en La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle y de su Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades. Como siempre, entrevistas, actualidad cultural de nuestra región y de nuestro país. Estuvo con nosotros esta semana el historiador cartagenero Alfonso Múnera Acabadía, un gran investigador de nuestra historia, que acaba de publicar un reciente libro, Olvidos y Ficciones, Cartagena de Indias, 1580-1821, y que va a conversar con nosotros sobre este libro y sobre sus trabajos de investigación tan importantes para la coyuntura y el contexto que está viviendo nuestro país. Bienvenido, profe Alfonso. Muchas gracias, estimado Darío, y nada, agradezco mucho a todos los oyentes que están ahora acompañándonos. Por supuesto, pues el trabajo de ustedes, todo el equipo de la Universidad del Valle. Bueno, Alfonso, para nuestros oyentes, yo creo que hay una línea de continuidad muy fuerte y comparto la idea de Borges de que uno en el fondo no escribe sino un solo libro en la vida. Es decir, uno le da matices con uno u otro. Y yo pienso que el libro que tú has escrito, el único, que tiene varias énfasis, inflexiones a través de ensayos, artículos, tu libro, el primero que es El fracaso de la nación, que fue tu tesis doctoral, Región, clase y raza en el Caribe colombiano, 1717-1810. Ese extraordinario libro de ensayos que es Fronteras Imaginadas, la construcción de las razas y de la geografía en el siglo XIX colombiano. Y terminas con este que le veo una gran relación de continuidad a la independencia de Colombia, Olvidos y Ficciones, Cartagena de Indias, 1580-1821. Yo creo que ese último título sirve para leer en buena manera la clave de lo que tú has hecho en tus libros anteriores, para que empecemos contándole a nuestros oyentes, viéramos esa preocupación y esa línea de continuidad que has tenido en tu proyecto como investigador de la historia colombiana. Sí, pues mira, Darío, yo creo que a fin de cuentas he caído en una reflexión que no me la había planteado cuando estaba escribiendo los libros anteriores. Y es que en realidad tú tienes razón, es un libro que va abordando matices distintos, mirando el tema que es mi tema central, que es cómo fue que hicimos esta nación, cómo fue que la fundamos y cómo fue que hicimos cosas tan malas a la hora de fundarla. Es decir, qué fue lo que pasó para que hubiéramos construido una nación con tantos tropiezos, traumas, problemas finales. Y yo utilicé deliberadamente una palabra muy fuerte cuando quise ponerle el título al primer libro mío, que lo llamé El fracaso de la nación, pero porque quería generar también allí una mirada distinta a toda esta gran apología que se había hecho de la nación y la cosa esta. Pero también me di cuenta que esa preocupación estaba cruzada por unos factores que están permanentes en mis escritos, en mis libros, en mis artículos, etc. Y yo diría que serían dos factores claves, que han sido como el centro de toda la indagación que yo he intentado hacer. El uno es que, a fin de cuentas, nuestra nación, como muchas otras, se construye no desde un centro que se legitima posteriormente, sino en tensión y en conflicto profundo entre distintos centros. Y que al final lo que va a suceder es que una de esas regiones se impone y construye un discurso hegemónico que la legitima.
Y lo segundo que surgió de mi investigación inicial, el fracaso de la nación, y que luego he ido reelaborando de distintas maneras, es que la nación no tiene de protagonistas y de pensadores solamente a las élites. Es decir, no hay simple y llanamente un proyecto. Hay distintos protagonistas que piensan, que viven el proceso de manera creativa y que se plantean también alternativas. Y esos otros protagonistas, pues son los pueblos nativos, los pueblos afros, los pueblos mestizos, mulatos. Y en mi caso particular, bueno, me he concentrado en los pueblos afros, negros y mulatos, porque metodológicamente, y además era lo que yo sabía y lo que venía investigando, para poder trabajar estas dos grandes áreas o factores o problemas sin los cuales no podemos entender el proceso de formación de la nación, yo escogí y trabajé esa intensa contradicción, tensión entre el centro andino y el Caribe colombiano, y en particular en sus dos ciudades representativas en ese momento, es decir, Bogotá, Santa Fe y Cartagena. De modo que sí, yo creo que este libro es tributario de esa obsesión, y yo me atrevería a decir que con este libro cierro una especie de trilogía alrededor de estas preocupaciones, que está pues, el fracaso, luego Fronteras y ahora Ficciones y Olvidos, que creo que cierra bastante bien el tema, ¿no? Longo kawulu, batia kawulu le teria. Ah, kanu kawulu le, batia si jafala kawulu le teria. Teria tisana. Y ahora, en La Palabra en Radio, un espacio para la música. Vamos a nuestra sección de música y bueno, aquí nuestra productora Shirley, ¿qué nos trae para esta oportunidad aquí y alegrar el oído de nuestros oyentes? Buenos días, bienvenidos a este encuentro con la música negra del mundo de La Palabra en Radio. Soy Shirley Sáenz Mosquera y los acompaño con los sonidos populares del Caribe y el Pacífico colombiano. Es un recorrido por sus géneros. Este es un diálogo cultural y territorial de los ritmos y ritos sagrados que cada domingo nos acompañan. Hoy están escuchando el álbum Suba, que significa amanecer en mandinka, el idioma nativo de Sekou Keita, el maestro de la kora y cantante de Senegal. Junto con el pianista y compositor cubano Omar Sosa, en esta coproducción el concepto del disco es paz, esperanza y unidad. En esta obra, la kora, el piano y la voz. Aquí está Omar Sosa y Sekou Keita con Alak Leno del álbum Suba.
La palabra en radio. Bueno, Alfonso, hay algo que leyendo los libros me han vuelto a pensar en los anteriores. En Fronteras Imaginadas tú ya das unas puntadas claves y que me parecen ya retomas con mucho detalle en tu libro de Ficciones y Olvidos. Y me parece que comienzas a ahondar en algo que ha hecho algún tipo de nuestras novelas, por ejemplo, sobre Bolívar. Algunas muy polémicas, algunas como La carroza de Bolívar de Evelio José Rosero, que pone el énfasis en las contradicciones propias de un dirigente como Bolívar. Tú las pones, en este caso, en algunos conflictos pues, bastante lamentables de nuestra historia, como el caso Padilla. Quiero preguntarte, es decir, la importancia que eso tiene, dijéramos, la clave sociorracial de construcción de la nación, que sí es un tema que te ha preocupado desde el primer libro. Sí, lo que pasa, Darío, es que a mí no me gustan las tesis conspirativas, naturalmente, pero sí me doy cuenta, y si algo aprende un historiador, es el importantísimo papel de los silencios a la hora de la historia, de recoger lo que recoge sobre el pasado. La historia hace siempre un mecanismo inevitable. Revive, pero también silencia. Y en la mayoría de los casos, los silencios son deliberados. Es decir, cuando el silencio se prolonga en el tiempo, empieza a ser un silencio deliberado. Y en el caso de estas tensiones sociorraciales que estuvieron en el centro mismo de la formación de la nación y de la república, es inevitable considerar que hubo toda la intención de silenciar cómo este aspecto jugó un papel fundamental, porque el problema es que en todos estos procesos de construcción de la nación, ya lo sabemos por Benedict Anderson y otros, hay siempre la intención de la homogeneidad, y la homogeneidad suprime lo diverso, suprime el disenso, suprime lo que no entra dentro de ese cuadro homogéneo. La palabra en radio. Todo esto lo digo porque cuando uno mira lo de Bolívar, cuando uno lee las cartas de Bolívar, si no es ni siquiera un problema interpretativo, no, sino sentarse uno y coger los tomos de don Vicente Lecuna, donde se recoge la correspondencia de Bolívar, estas fuentes, y lo que tú encuentras en Bolívar en ese mismo momento en que el gran caudillo, pues el gran libertador, está pensando el tema de la nación, lo que tú encuentras es que lo que lo lleva a él a un proyecto autoritario que marca el inicio de la desgracia de la Gran Colombia, porque si uno rememora un poquito, lo que sucede es que Bolívar viene en el 26, llega aquí en el 27, pero desde el 26 se está mandando cartas y cartas y cartas a todos sus amigos diciéndole que esta democracia de la Constitución del 21, que por cierto acabamos de celebrar, no funciona. Esta constitución no nos sirve y que habría que entonces montar un proyecto autoritario, su famosa constitución boliviana, pero es que no lo digo yo ni lo interpreto yo, no, está en sus cartas, dicho con absoluta claridad, ¿no? Que era, en otras palabras, la presidencia vitalicia y este senado aristocrático, todas estas cosas que él quería montar en su nueva república. Pero, claro, la otra pregunta que sigue, ¿por qué? ¿Por qué esa obsesión de Bolívar? Sí, tiene la influencia muy fuerte del modelo inglés y todo lo que tú quieras, pero ¿por qué esa obsesión tan tremenda, ¿no? En suprimir los espacios democráticos y los debates y la discusión democrática. Pues bueno, uno podría pensar en varias cosas, pero una que está presente en él y es indiscutible, es su profundo temor a los pueblos mulatos y negros. Es decir,
y lo repite y lo repite y lo dice, en fin, de distintas maneras, y construye un concepto que es muy interesante, el concepto de la pardocracia. Pero la pardocracia para Bolívar es varias cosas. Es primero eso que está integrado, negros y mulatos, pero también es en algunas cosas más allá de eso, todo aquello que significaba gente de color, pero también es la pardocracia, el gobierno de la gente de color. Y ese es el último más problemático, porque a fin de cuentas el proyecto autoritario tenía un destino y era evitar el gobierno de esa gente de color, que Bolívar asimilaba a la anarquía, asimilaba al desorden, mejor dicho, asimilaba en sus convicciones profundas a la destrucción del Estado que él quería montar. Y ahora, en La Palabra en Radio, un espacio para la música. Oye, hey, uva, anda, hey, uva, hey, ay, ay, corre, morrocoyo, que te coge el perico ligero. Ay, corre, corre, morrocoyo, que te coge el perico ligero. Ay, brinca, morrocoyo, que te coge el perico ligero. Ay, salta, morrocoyo, que te coge el perico ligero. Ay, corre, corre, morrocoyo, que te coge el perico ligero. La agrupación Los Gaiteros de San Jacinto de 1954 aún conservan la música tradicional de gaitas y tambores del municipio de San Jacinto y los Montes de María, departamento del Bolívar, siendo su director Antonio Toño Fernández, Nicolás Hernández Polo, Juan Cuchita Fernández, Manuel Antonio Toño García y Rafael Rodríguez. Con los sonidos de Los Gaiteros de San Jacinto, con el álbum Los Gaiteros de San Jacinto, los acompaño con la canción El Morrocoyo. Anda, arriba, anda, arriba, doctor López, anda, arriba, doctor Ruero Ramos, oye, anda, oye, Perico, te coge Elías, oye, ay, corre, morrocoyo, que te coge el perico ligero. Ay, corre, corre, morrocoyo, que te coge el perico ligero. Ay, vuela, morrocoyo, que te coge el perico ligero. Ay, plata, plata, morrocoyo, que te coge el perico ligero. Ay, brinca, brinca, morrocoyo, que te coge el perico ligero. Ay, corre, morrocoyo, que te coge el perico ligero. Ay, plata, morrocoyo, que te coge el perico ligero. Ay, que la torre está amarrada, que te coge el perico ligero. Ay, se coge el que quede atrás, que te coge el perico ligero. Ay, vuela, morrocoyo, que te coge el perico ligero. Oye, uva, anda, uva, arriba, doctor Ruero Ramos, anda, ahí nada, doctor López, uva, oye, ay, uva, oye, mira más Beatriz en Arenal, oye, ay, uva, anda. La Palabra en Radio.
Sí, de eso que tú estás hablando me sorprendió, aquí lo tengo bien rayado, una carta de Bolívar a Santander del 7 de abril de 1825 sobre ese tema que tú estás señalando, que vale la pena para que nuestros lectores y oyentes se animen a leer este extraordinario libro. Dice así, Bolívar diciéndole a Santander: la igualdad legal no es bastante por el espíritu que tiene el pueblo, que quiere que haya igualdad absoluta tanto en lo público como en lo doméstico. Y después querrá la pardocracia, que es la inclinación natural y única para exterminio después de la clase privilegiada. Esto requiere, digo, grandes medidas que no me cansaré de recomendar. Creo que es lo que tú has señalado, pues, de nuestro... Fíjate que te lo agradezco, porque no es ni siquiera desde el 26, desde el 25. Sí. Está Bolívar obsesionado ya con esta idea, escribiéndole a Santander y a todos sus amigos sobre este temor a la pardocracia. Pero claro, ¿qué es lo que uno puede leer ahí también? Uno puede leer ahí también es el protagonismo de esa pardocracia y la evidente intención también de esa pardocracia de montar un gobierno democrático distinto, porque a fin de cuentas lo que lleva a Bolívar a todas estas preocupaciones es su propia experiencia personal. Es decir, los hombres actúan movidos por experiencias profundas, y la de él es la experiencia no solo de que fueron los negros y los mulatos, hay que decirlo, y lo dice bastante bien John Lynch, los que integraron en su mayor parte el ejército de Boves y de Morales, declaró una guerra brutal y expulsó a Bolívar y a los independentistas de Venezuela. Pero ¿por qué esos negros y mulatos estaban con Boves y por qué estaban con Morales? Pues porque tenían una profunda repulsión, resentimiento, toda razón, rencores contra una aristocracia mantuana, ¿verdad?, que los había maltratado de distintas maneras. Y además porque Boves y Morales les ofreció la libertad a los esclavos y le ofreció tierras a los mulatos. Y eso Bolívar no lo iba a olvidar. Pero además Bolívar llega a Cartagena y se encuentra en Cartagena con un movimiento bajo el poder, bajo el control de los mulatos y negros en 1814 y 15, listos para crear una república igualmente democrática. Animalito del monte que sale de un matorral a comerte esta mi yuca, yo tenerla que temblar. Óyeme, puerco manao, déjame trabajar. Oye, puerco manao, déjame trabajar. Animalito del monte, no me deja descansar. Puerco manao, déjame trabajar. Animalito del monte, no me deja descansar. Oye, hey, anda. Oye, hey. Animalito del monte que se esconde por ahí, cuando se acaba la yuca le camina al maíz. Óyeme, puerco manao, déjame trabajar. Oye, puerco manao, déjame trabajar. Animalito del monte, no me deja descansar. Puerco manao, déjame trabajar. Sale de Cartagena, llega a Haití y ve la experiencia haitiana. Entonces, todo esto se revuelve en el alma de Bolívar y lo lleva a tener esos temores profundos que van a ocasionar, de eso hablamos ahora, van a ocasionar un final difícil y trágico para la República. Pero con esto yo también quiero aclarar lo siguiente, para empezar a despejar también malas interpretaciones. A mí no me interesa negar el papel de Bolívar en la independencia, su gesta libertaria, no me interesa negar su profunda convicción de patriota, su abnegación, la manera como entregó sus bienes y su vida a la construcción de la República. Todo eso es loable y todo eso está en Bolívar, ¿no? Además, su poder intelectual, su maravillosa capacidad para escribir, todo eso está en Bolívar. Su desinterés, su generosidad, todo eso está en Bolívar. Pero está lo otro también. Y lo otro es lo que nos da el cuadro más o menos completo, o lo que nos permite enriquecer la tragedia de la Gran Colombia. Es decir, porque si todo hubiera sido una maravilla, pues tendríamos una verdadera maravilla de república, pero es que todo no fue una maravilla. Hubo problemas muy graves y actuaciones muy graves y errores muy graves en estos caudillos extraordinarios, pero hicieron cosas muy graves y tenemos que sentarnos a pensar y a reflexionar sobre esas cosas
si queremos construir una mejor república. Bueno, hemos llegado al final de esta extraordinaria conversación que hemos mantenido a lo largo de casi 20 años con Alfonso Múnera, un colaborador de nuestro doctorado en estudios afro-latinoamericanos, ha venido a muchas ferias nuestras, acaba de estar pues con nosotros en el coloquio Letras Nacionales, que fue un extraordinario momento de reflexión, sobre todo porque juntamos investigadores de tradición, de trayectoria, con muchos jóvenes que comienzan a preocuparse por estos temas. Pues no me queda otra que invitarlos a leer los libros de Alfonso, por supuesto, El fracaso de la nación y Fronteras imaginadas, pero el más reciente, que es una belleza de libro en términos no solamente de su escritura, sino de sus conceptos, de lo que revalúa aquí, como hemos tratado de hablar con Alfonso, La independencia de Colombia, olvidos y ficciones, Cartagena de Indias 1580-1821. Te agradezco muchísimo, Alfonso, tu presencia aquí en el programa. Muchas gracias, Darío, y me siento muy feliz de haber estado en ese seminario de Letras Nacionales y de continuar en la brega. Bueno, a nuestros oyentes les deseamos un buen resto de domingo. Y por supuesto están invitados para la segunda parte la próxima semana. Agradezco a Fernando Patiño en el sonido y a nuestra productora general Shirley Sáenz Mosquera. Quien les habla, Darío Henao Restrepo. Los espero en una próxima oportunidad aquí en La Palabra en Radio 105.3 de la FM. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.